derechos procesales, que constituye una regla general, digamos, en materia procesal, aunque atenuada en materia penal, dado el interés público comprometido en la persecución penal, ha contemplado la renuncia a los plazos en su artículo 18, digamos. Entonces, los intervinientes del procedimiento penal podrán renunciar tanto total como parcialmente a los plazos que han sido establecidos para su favor, y esta renuncia naturalmente se puede hacer de manera eh, tácita, dejando transcurrir el paso sin ejercer un derecho, o de manera expresa, como lo exige así el artículo 18. Ahora bien, sabíamos cuando estudiamos las normas de procedimiento civil, las normas de disposiciones comunes, que existían plazos que eran comunes, eran plazos individuales para cada parte, según dependan los ejercicios de derecho o según el plazo que se compute corra para una persona o como para todas las partes o intervenientes, ¿no es cierto? En materia de la renuncia a los plazos, cuando se trate de plazos comunes, la renuncia, para que tenga naturalmente todo efecto, va a requerir naturalmente de el consentimiento de todos los intervinientes, pero no solo el consentimiento de los intervinientes, sino también de la autorización del tribunal. Eso serían de manera breve las normas que existen en materia de plazo para todos los procedimientos que, mediante los cuales se materialice la persecución penal, y podemos resumir lo que son fatales prorrogables, salvo digamos, los judiciales sí son prorrogables, pero pues estando pendiente un plazo judicial, el tribunal tiene la posibilidad de conferir una ampliación, naturalmente. Entonces, los plazos son fatales o improrrogables, pero existe esta posibilidad que está dada por el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, y que se puede hacer efectiva cuando existe un impedimento que naturalmente no sea imputable a la parte, y que se haga ejercicio de este derecho tan pronto como se tenga conocimiento o a más tardar dentro de quinto día de que se haya liberado el impedimento, ¿no? Y todos los días y horas son hábiles sin que exista suspensión por feriado. Entonces, habiendo visto las normas de los plazos, vamos a pasar a analizar ahora las normas sobre o disposiciones comunes que existen en materia de comunicaciones, notificaciones y requerimientos de información. En materia civil, como existía el principio de dispositivo, que el tribunal solo resuelve en atención a la solicitud que le formulan las partes. Las partes no hacen requerimientos expresos a terceros o a la contraparte, digamos. Uno puede solicitar que una contraparte exhiba un documento, digamos, o que traiga a la vista un determinado bien, o que preste declaración jurada sobre algún punto, pero no hay requerimientos directos de las partes intervinientes, ¿no es cierto? Estas son siempre órdenes del tribunal. Entonces, el tribunal, ¿cuál es la manera habitual mediante la cual se expresa? Mediante resoluciones judiciales, y estas se notifican a través de, o sea, y estas adquieren valor, según lo que dice el artículo 38 del CPC, a través de las notificaciones, ¿no? Adquieren validez. Entonces, en materia penal tenemos un nuevo interviniente que no es solo el tribunal, es el Ministerio Público, y el Ministerio Público que, como ejerce y dirige la gestión de investigación, tiene comunicación con los determinados intervenientes, puede requerir la intervención de terceros, la exhibición de documentos, la toma de declaraciones y una serie de otras actuaciones que, que no están reguladas naturalmente las disposiciones comunes a todo procedimiento en materia civil. Entonces, el Código Procesal Penal ha tratado en sus disposiciones comunes de manera conjunta las normas sobre requerimientos de información, notificaciones y citación judicial. Y esta responde, digamos, a la regulación de las comunicaciones que existen tanto entre el Ministerio Público y el Tribunal,
con los intervinientes o terceros ajenos al proceso. En cuanto a los requerimientos de información, el artículo 19 y siguiente regula los requerimientos de información que se hagan a autoridades o órganos del Estado. Y el principio que establece, digamos, el inciso primero, que tanto el Ministerio Público como la autoridad judicial puede requerir a las autoridades y órganos del Estado para que éstas realicen diligencia y proporcionen la información que le requiere el Ministerio Público. Y junto con establecer esta facultad, el artículo 19, establece una obligación para los funcionarios públicos, para la autoridad y órganos del Estado, a exhibir y proporcionar, a exhibir, realizar la diligencia y proporcionar la información que se les requiriera sin demora. Digamos, esto, los órganos del Estado aquí tienen un deber importante, pues deben colaborar con la Administración de Justicia, y en particular con el desarrollo de la persecución penal, pues deben responder de manera rápida a los requerimientos que haga el Ministerio Público o el Tribunal, ¿no? Eh, este requerimiento el código utiliza la palabra requerimiento porque es mucho más que una solicitud, y esto se discutió al momento de redactar el código, digamos, si es que hablamos de la solicitud de antecedentes a las autoridades públicas, políticas, etcétera, o de requerimiento. Y finalmente el redactor, el legislador decidió la voz requerimiento porque naturalmente tiene una fuerza, un vigor mucho mayor, y que da cuenta a la vez de la obligación que pesa sobre el sujeto pasivo del requerimiento de la información. Entonces, cuando el Ministerio Público o el juez de garantía o los tribunales, el juez de garantía decida requerir una información, deberá naturalmente enviar una comunicación, y esta comunicación tiene que tener un contenido mínimo, digamos. Y este contenido, pese a que la regulación que existe es más bien desformalizada, sin muchos requisitos y exigencias formales, al menos debe, digamos, contener este requerimiento los antecedentes necesarios para que se comprenda, digamos, y posibilite su cumplimiento, digamos. O sea, si es que le hace, por ejemplo, un requerimiento al Servicio de Impuestos Internos, a la Tesorería General de la República, a un ministerio para que proporcione, digamos, información necesaria para la investigación penal, el ente u órgano sujeto pasivo de este requerimiento podrá responder satisfactoriamente de él únicamente cuando se contengan los antecedentes necesarios para comprender cuál es el requerimiento y se dé la posibilidad del cumplimiento. Además, debe contener naturalmente la fecha y lugar de expedición, digamos, cuándo se formuló, porque permite ver cuándo se formuló el requerimiento y cuánto se ha demorado, digamos, la autoridad política en responder a él. Y finalmente, cuando se trate de, digamos, de situaciones urgentes, también tiene que contener el plazo que se le otorga a la autoridad, al órgano estatal, para que llegue a efecto la respuesta al requerimiento. Ahora, ¿cómo se realizan estas comunicaciones? ¿Mediante oficios, mediante cartas, mediante correo electrónico? El artículo 21 del nuevo Código Procesal Penal establece una norma que pretende desformalizar las comunicaciones, porque éstas se podrán hacer por cualquier medio idóneo, sin perjuicio, naturalmente, del posterior envío de la comunicación por escrito. De manera tal que un correo electrónico o incluso una llamada podría estimarse, digamos, como suficiente para efectos del requerimiento. Ahora, ¿de qué manera debe cumplir la autoridad? El artículo 19 lo dice de manera clarísima: la autoridad debe cumplir al requerimiento sin demora, lo que naturalmente va a depender de las capacidades propias del servicio y de la naturaleza del requerimiento. Si es un requerimiento muy amplio o muy extenso, es natural que conlleve un término o un plazo adicional. Ahora, ¿qué pasa si es que la autoridad se niega a enviar o retardar su envío?
Eh, esto no es no es una situación hipotética o de mucha teoría, digamos. Puede existir que la autoridad requerida tenga razones o motivos, digamos, por los cuales estime que no debe compartir una determinada información, sea porque sea de carácter secreto, reservado, o por cualquier otro fin, ¿no? Eh, y en esos casos, digamos, si que la autoridad retarde el envío de los antecedentes o se resista a dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Ministerio Público, por el juez de garantía, el código establece ciertos mecanismos. Digamos, ¿y cuáles son esos mecanismos? O sea, si que la autoridad no, no cumple con el requerimiento, tanto el fiscal como el tribunal de garantía, el juez de garantía, tiene vías de acción para intentar forzar a la autoridad a dar cumplimiento con el requerimiento, ¿no? Ahora, el procedimiento en uno u otro caso es distinto. Recordemos que el fiscal, la fiscalía, el Ministerio Público, pese a ser un órgano descentralizado, autónomo, que cuenta con autonomía, independencia, no es un tribunal de república, digamos, no tiene facultad de imperio, pues no ejerce jurisdicción. Entonces, si es que una autoridad se rehúsa o demora a dar respuesta a un requerimiento de la fiscalía, el fiscal no puede ordenarlo ni apercibirlo, digamos, por la fuerza a dar cumplimiento, sino tendrá que recurrir a la justicia para que la justicia ordene a la autoridad administrativa en cuestión a dar cumplimiento al requerimiento. Pero esto se hace previamente con un procedimiento interno de la fiscalía. El fiscal que está dirigiendo la investigación, ante la falta de respuesta al requerimiento, ¿qué es lo que hace? Examina si es que o realiza un análisis respecto a la indispensabilidad, hace una estimación de indispensabilidad, o sea, básicamente evalúa si es que el requerimiento, la información que se está solicitando es indispensable para continuar con la persecución penal. En caso que así lo estime, eleva la solicitud al fiscal regional y el fiscal regional va a hacer lo mismo, digamos, evaluar si es que el requerimiento de información es imprescindible para, o indispensable para continuar con gestiones de investigación, ¿no? Y en tal caso, el fiscal una vez estando de acuerdo con este carácter de indispensable que tiene que tener la gestión, va a requerirlo a la Corte de Apelaciones. Y la Corte de Apelaciones va a decidir si el requerimiento es procedente o si es que la negativa de la autoridad está justificada y naturalmente, como rige el principio de la de audiencia en este tipo de gestiones, la Corte va a requerir informe a la autoridad en cuestión y finalmente resolverá la procedencia o no del requerimiento. En el caso que sea el tribunal de garantía, como el juez de garantía tiene, digamos, imperio, el juez de garantía eleva directamente esta solicitud a la Corte de Apelaciones para que se requiera el envío del antecedente. Ahora, cuando la excusa que plantee el órgano administrativo para rehusar el cumplimiento al requerimiento sea la seguridad nacional, esto es, digamos, no puedo compartir esta determinada información sobre, no sé, sobre una investigación privada que existe, porque se trata de un tema de inteligencia, etcétera, sea la seguridad nacional, la cuestión ya no va a ser resuelta por la Corte de Apelaciones, sino va a elevar, va a elevarse a la Corte Suprema, digamos, al máximo tribunal de nuestro país. La Corte, digamos, conociendo este asunto, sea la Corte Suprema cuando se trate de asuntos de seguridad nacional, o la excusa sea la seguridad nacional, o la Corte de Apelación en el resto de los casos, la regla general, puede ordenar la entrega de la información de manera cabal y completa como ha sido el objeto del requerimiento del Ministerio Público o del Tribunal de Garantía, o bien puede ordenar una entrega parcial de información
limitando los antecedentes o la información que se requiere a aquella que sea necesaria para la adopción de decisiones de investigación. Cabe mencionar que el mismo código, digamos, el inciso final del artículo 19 indica que en caso que la Corte se pronuncie sobre este tema, los ministros que hayan resuelto esta solicitud no quedan inhabilitados, no existe inhabilidad para conocer la causa penal posterior, digamos, un recurso de nulidad u otra diligencia sobre esta misma materia. Ahora bien, la autoridad también, tratándose de informaciones o documentos que tengan este carácter secreto o reservado, digamos, podrán dar respuesta, digamos, al requerimiento, debiendo adoptarse naturalmente tanto por el requiriente como por quien comparte la información, las medidas, digamos, las precauciones que aseguren que la información no será divulgada. A propósito de este tema de secreto de información y la investigación, ¿ustedes leyeron la discusión y la entrevista que dio el fiscal nacional Jorge Abot hace un par de semanas en el diario La Tercera? ¿Se la enviamos o no? Bueno, si es que no, se las vamos a enviar porque hace precisamente, digamos, una crítica al Tribunal, a la Fiscalía Nacional Económica respecto de este carácter secreto de la investigación. Y qué relevante que ustedes vayan conociendo desde ya. Ahora, siguiendo con las comunicaciones en los tribunales, estamos hablando primero de los requerimientos de información que se formó en la autoridad y también existen comunicaciones entre tribunales. Eh, la regulación de esta solicitud en tribunales está en el artículo 20 del Código Procesal Penal y básicamente indica que cuando un tribunal deba comunicar alguna situación a otro tribunal de otro territorio jurisdiccional, dirige directamente la solicitud y naturalmente por este afán de formalizado, las comunicaciones pueden realizarse a través de cualquier medio idóneo, sin prejuicio, digamos, como dijimos anteriormente, del envío de la documentación que fuere pertinente. En caso que un tribunal sea requerido, digamos, para el envío de información o antecedentes y este tribunal rechace o se niegue a proporcionar la información solicitada por el otro tribunal, la resolución de este asunto naturalmente va a realizarse o sea, se va a formular, o sea, no existe perdón, vuelvo atrás. Cuando un tribunal envíe un requerimiento a otro tribunal y este tribunal se niegue o rechace dar cumplimiento al requerimiento, el tribunal que emitió el requerimiento va a ir directamente al superior jerárquico del requerido y este superior jerárquico va a ser quien, digamos, evalúa los antecedentes y en su mérito ordene, agilice, digamos, o realice las gestiones directamente. Entonces tenemos primero los requerimientos de la autoridad, las solicitudes o comunicaciones entre tribunales que, recordemos, están sometidas a este principio desformalizado o informal, de manera tal que cualquier medio que sea idóneo para formular la comunicación es apto. Y ahora también se trata en las disposiciones comunes en materia penal, se trata sobre las solicitudes de asistencia internacional. Las solicitudes que lleguen de tribunales exteriores a nuestro país se van van a ser dirigidas al Ministerio Público. Naturalmente el Ministerio Público es el organismo que existe en nuestra institucionalidad y que es el encargado de dirigir la investigación penal y por lo mismo va a ser el encargado de practicar las diligencias que le sean requeridas por tribunales extranjeros. Ahora bien, naturalmente, y como es la regla general aquí en el mismo procedimiento interno,
cuando se trate de diligencias que de acuerdo a la ley chilena, o cuando se les solicitan diligencias que de acuerdo a la ley chilena exijan la intervención del juez de garantía, sea porque se trata de diligencias que se estime que podrían afectar las garantías constitucionales de los requeridos, se hará necesaria la intervención del juez de garantía. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Les parece que hacemos el recreo ahora? Y volvemos a las 9, a las 9:40, ¿no? El recreo. Cuando a las 9:40 termina y a las 9:45, si no me equivoco, reinicia. Si me pueden confirmar los estudiantes. Sí. Les pido que nos juntemos a las 9:50, por favor. Ok. Ya, gracias. Habíamos comenzado o terminado el tema de las notificaciones. O sea, habíamos terminado el tema de las comunicaciones. Y ¿se ve el PowerPoint? ¿No? No todavía. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ya, y ahora como... Un segundo, por favor. Ya está. Habíamos terminado el tema de las comunicaciones con las disposiciones comunes y ahora vamos a ver las notificaciones. Bueno, la notificación es lo mismo, es la misma actuación judicial que habíamos hablado en materia civil, digamos, el acto de comunicación por el cual el tribunal pone en conocimiento a los intervinientes o de terceros la dictación de una resolución judicial, y al igual que en el artículo 38 del Código Civil es un requisito para que las resoluciones produzcan pleno efecto, digamos. Ahora, respecto a las notificaciones, como hablamos, son actos privativos del tribunal, porque las notificaciones dicen relación con el pronunciamiento de resoluciones judiciales. Entonces, el Ministerio Público estas normas no aplican, sino aplican las normas especiales sobre comunicaciones y otros requerimientos. Entonces, las normas sobre disposiciones comunes en materia penal están en los artículos 24 y 33 del Código Procesal Penal, y naturalmente se aplican de forma supletoria las disposiciones que existen en el Código de Procedimiento Civil, según lo que indica el artículo 32 del Código Procesal. Recordamos que en materia civil quien era el encargado de practicar las notificaciones era un funcionario auxiliar de la Administración de Justicia, que eran los receptores, digamos, ellos son los ministros de fe que practican las notificaciones por regla general, salvo en algunos casos que también practican las notificaciones los secretarios u otros funcionarios ad hoc. En materia penal, el artículo 24 dice quiénes son los funcionarios habilitados, digamos, para practicar las notificaciones. Recordemos que la estructura, como vimos en sujetos procesales con Sebastián, o con la María Ignacia, no recuerdo cómo Sebastián parece, en los tribunales tienen una orgánica que está el juez de garantía, digamos, pero hay un comité de jueces. El comité de jueces es quien ejerce las funciones de administrador, además del administrador del tribunal y administrador de la unidad de causa, pero establece ciertas facultades administrativas que van más allá, o que son ejercicios de facultades económicas del tribunal y no de facultades jurisdiccionales. Y en virtud de esas facultades económicas, el tribunal designa a determinados funcionarios del tribunal quienes van a cumplir la función de practicar las notificaciones. Entonces, en el caso de materia penal, no existe la figura del receptor, sin perjuicio de que el tribunal, para casos particulares y específicos, va a poder ordenar que una o más notificaciones sean practicadas por receptor o, digamos, o por cualquier otro ministro de fe, digamos, en algunas localidades en que no existan
no sean comunas de asiento del tribunal, se aplican las reglas comunes de subrogación, desde el oficial del registro civil hasta secretarios de otros tribunales, notarios, etc. El contenido de las notificaciones, al igual que en materia civil, como se trata de un acto de comunicación de una resolución judicial, tiene que, naturalmente, considerar una copia o comprender una copia íntegra de la resolución que se intenta notificar, con la identificación del proceso. Y recuerdan que habíamos visto en materia civil, cuando se hacía la notificación personal, que junto con la copia íntegra de la resolución, de la gestión recaída en ella, y de los elementos adecuados para su debida inteligencia, ¿no? Acá el código utiliza, digamos, otras palabras, pero tienden a la misma finalidad, digamos. Tiene que incluirse una copia íntegra de la resolución, la identificación del proceso, salvo que la ley lo ordenara es básicamente agregar otros antecedentes, o que el juez estime necesario para la debida información del notificado o para el adecuado ejercicio de sus derechos. Y esto es particularmente relevante, digamos, porque en materia procesal penal, el inadecuado ejercicio de los derechos, usted sabe que puede terminar con las sanciones más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la privación de libertad. Las formas de notificación, el Código Procesal hace aplicable todas las formas de notificación que existen en materia civil, y por lo mismo se hacen aplicables la notificación personal, la personal subsidiaria, la notificación por cédula, por el Estado diario, además de otras formas de notificación, según establece el artículo 81 del CPC, o sea, del Código Procesal Penal, mediante el cual abre la forma de notificación que conocimos habitualmente con ocasión del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en materia penal se permite que los intervinientes, digamos, puedan proponer para sí, naturalmente. El interviniente solo puede disponer de los derechos de que él estima o que él posee, entonces puede proponer para sí otros medios de notificación, los cuales, naturalmente, están sujetos a la evaluación por parte del tribunal, y además de estar sujetos por parte de la evaluación del tribunal, estos siempre deben ser suficientemente eficaces y dar garantía de que no van a dejar en indefensión a la persona que se notifica. Si se dan cuenta, es más o menos las mismas voces que ocupa la nueva ley de tramitación electrónica cuando faculta a las partes a proponer estas otras formas de notificación, ¿no? Entonces tenemos que la primera forma de notificación es la notificación personal, lo vamos a ir viendo bien rápido porque se supone que ya sabemos de qué se trata esto. Es la forma más perfecta de notificación judicial, porque permite que el sujeto, el notificado, tome conocimiento íntegro de la actuación judicial o resolución que se le está informando, ¿no? Cuando procede, al igual que en materia civil, cuando la ley lo ordena expresamente, y como se trata de la notificación la forma más perfecta de notificación judicial, se puede utilizar para cualquier caso, ¿no? Aun cuando se establezca otro medio de notificación menor. Y en cualquier caso, además de cuando la ley lo ordene, en cualquier otro caso, si que las partes así lo estiman necesario, o lo interveniente, se hace necesaria la notificación personal, la primera notificación, de la primera notificación que se realice al imputado. Por ejemplo, en el procedimiento penal, como la primera notificación se realiza al imputado, puede ser distinta dependiendo del momento en que intervenga el imputado. Naturalmente, o la inicial va a ser cuando se le comunique que se le está siguiendo una investigación en su contra, cuestión que ocurre con la formalización de la investigación, de manera tal que la notificación tiene que ser personal,
cuando se cite judicialmente al imputado a la audiencia de formalización de investigación, si es que no existió una orden de detención previa, digamos, porque si existió una orden de detención previa a la formalización, naturalmente esa gestión va a ser la que haya tenido que ser o haya debido ser notificada a través de notificación personal. La notificación del querellante no requiere naturalmente de notificación personal porque es el que motiva o que ejerce su acción penal a través de la querella y al igual que en materia civil cuando se demanda, la resolución que recae sobre la demanda o la resolución que recae sobre la querella se notifica por el estado diario al querellante, naturalmente. También existe el caso de la notificación personal para el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad, digamos. Las personas que se encuentran privadas de libertad se encontrarán en el establecimiento o recinto en el cual se encuentren cumpliendo, digamos, o permanezcan, de tanto dure esta privación de libertad, y en ese caso se requiere que la notificación se haga personalmente. Cuando se hace personalmente, ¿quién verifica esta notificación? El funcionario encargado del establecimiento particular en cual se encuentre privado de libertad. En general el alcaide o alguno de los funcionarios de gendarmería quien, bajo la responsabilidad del jefe del establecimiento, hace entrega de la resolución y practica formalmente la notificación al imputado o a la persona privada de libertad. Se establece en este caso una norma especial que está cuando el imputado o la persona privada de libertad no sepa leer, digamos, sea analfabeta, la resolución tiene que ser leída íntegramente por el funcionario que practica la diligencia, digamos. Tiene tres características especiales esta notificación personal, naturalmente. Entonces se hace en persona, en el establecimiento recinto, por el funcionario del establecimiento que esté en el tribunal, o sea, en el establecimiento penal. Existe también notificación personal en las audiencias. El artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, o sea, de procesal penal, indica que las resoluciones que se produzcan en las audiencias se entenderán notificadas a los intervinientes del procedimiento o incluso a quienes hubieran debido asistir a la dicha audiencia. De estas notificaciones se dejará constancia naturalmente en el estado diario, sin perjuicio de que la omisión de esta constancia no invalida la forma de notificación. Entonces, tenemos que decir que las personas que estén en audiencia, como las resoluciones se pronuncian verbalmente y con la inmediación que supone el desarrollo de una audiencia oral, se notifican en el mismo acto las personas presentes. Pero la curiosidad acá es que esta notificación que se estima personal también se entiende a las personas que no se encuentren en la audiencia, pero que hayan tenido el deber de asistir, o que hayan sido citadas a esta. Entonces, esta es una notificación personal en persona, respecto a las personas que se encuentran en la audiencia, y también una notificación ficta, podríamos decir, o una especie de sanción procesal respecto de las personas que hayan debido asistir y no lo hicieran. Como decíamos al principio, la oralidad se perfecciona en el acto mismo de la dictación de la resolución y como las resoluciones son orales, no se entregan copias, salvo que la parte solicite, digamos, o requiera, se le otorgue dicha copia con posterioridad al desarrollo de la audiencia. Tenemos también como medio de notificación la notificación por cédula, que ya conocíamos, y solo, digamos, solo está prevista en el Código Procesal Penal en un caso puntual, y este caso es el caso de la resolución que dispusiere la suspensión o terminación del procedimiento penal.
una vez que, digamos, que se haya notificado la demanda y se haya presentado dentro de los días, 60 días siguientes a aquel que se dispuso, digamos, esta suspensión o terminación del procedimiento. Finalmente tenemos la notificación por el Estado Diario, que en materia penal constituye la regla general, desde un punto de vista normativo, aunque no se trate de la diligencia más utilizada, en particular en virtud de este principio de que las partes pueden proponer otras formas de notificación, en virtud del artículo 31, la notificación por correo electrónico en general es la práctica, es la regla general de aplicación, pero normativamente la regla general es la notificación por el Estado Diario. Además, en virtud de lo dispuesto en los artículos 26 y 27, digamos, del Código Procesal Penal, constituye la regla general porque, al igual que en materia civil, las partes en materia penal tienen la obligación o el deber de señalar el domicilio, o los intervinientes tienen, mejor dicho, los intervinientes tienen el deber de señalar su domicilio cuando intervengan en el procedimiento. Y en ese sentido, el juez y el Ministerio Público, porque recuerden que hay diligencias que son encabezadas, digamos, o dirigidas exclusivamente por el Ministerio Público sin presencia del tribunal. Tanto el Ministerio Público como el tribunal tienen el deber de conminar al interviniente para que fije o indique un domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal respectivo, ¿no? Entonces, de manera tal que en ese domicilio se le puedan practicar las notificaciones que tengan lugar, o sea, las notificaciones de resoluciones que se pronuncien con posterioridad en el procedimiento. Además, digamos, de indicar este domicilio, las partes tienen el deber de comunicar o informar las modificaciones o los cambios de domicilio que tuvieran los intervinientes. De manera tal que, en caso que los intervinientes omitan o incumplan señalar o dar cumplimiento a la obligación de indicar el domicilio, o de comunicar los cambios, o que incluso incurran en un error de exactitud, que den un determinado domicilio, pero no indiquen el departamento asociado al domicilio que indican, se entenderán que las resoluciones que se dicten van a ser notificadas por el Estado Diario. Naturalmente, como se trata de la aplicación de una sanción procesal, requiere de un apercibimiento, como lo indica el artículo 26. Para tales efectos, los intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de esta circunstancia. ¿Cuál es esta circunstancia? De que las resoluciones se le van a dictar por el Estado Diario, lo que tiene que constar en el acta que se levante. Este mismo tipo de apercibimiento se formula a aquellas personas que, habiendo estado privadas de libertad, cuando son puestos nuevamente en libertad, se les exige que dejen constancia de cuál es su domicilio, con la excepción, naturalmente, cuando la libertad sea consecuencia de un sobreseimiento definitivo, una sentencia absolutoria, caso en el cual se trata del término, de una resolución que pone término al procedimiento y a la persecución penal. Entonces habíamos visto que teníamos las notificaciones, teníamos notificaciones personales, por cédula, por el Estado Diario, las otras formas de notificación cuando las partes indiquen algún medio de notificación que resulte suficientemente eficaz y que no cause indefensión al interviniente, y existe, por lo que ahora pasamos a ver otra forma de notificación especial. Las notificaciones del Ministerio Público, el Ministerio Público va a ser notificado en su oficina y por lo mismo, digamos, también tienen esta carga procesal de señalar su domicilio dentro del límite urbano de la ciudad en que funciona el tribunal.
Eso respecto del Ministerio Público. Cuando se trata de otros intervinientes en el proceso penal, esta notificación, la forma de notificación que se le practican a él van a depender si es que cuenta con defensor o con mandatario constituido en el procedimiento. Si es que un interviniente cuenta con defensor, todas las notificaciones naturalmente se van a, o deberán ser practicadas a este mandatario a este mandatario o defensor, salvo que la ley o el tribunal disponga de otra cosa. Esto es cuando se solicita, digamos, la notificación personal para otros casos. Y ahí está la mención final a lo que hayamos señalado previamente, que las partes pueden siempre proponer otra forma de notificación siempre que se trate de medios que resultan eficaces y que no causen indefensión. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Pero continuamos con, habíamos visto primero los requerimientos de información a la autoridad, las normas sobre comunicación entre tribunales, las normas sobre notificación, y ahora vamos a ver las normas que existen sobre las comunicaciones que formula el Ministerio Público. Naturalmente las comunicaciones del Ministerio Público son la manera en que la autoridad encargada de dirigir la investigación y dirigirla y ejercer la acción penal pública pone en conocimiento de los demás intervinientes del procedimiento alguna actuación o decisión que el Ministerio Público esté obligado a comunicar formalmente. Entonces, cuando el Ministerio Público, en virtud de la ley, está obligado, tiene que realizar este tipo de comunicaciones de una determinada manera. Si bien esta manera no requiere de formalidad especial, según lo dispone el artículo 22 del Código Procesal Penal, la comunicación que haga formalmente el Ministerio Público debe realizarse por cualquier medio razonable que resulte eficaz. Si es que el Ministerio Público tiene la posibilidad de comunicar esto por vía correo electrónico y esto se estima un medio razonable que puede resultar eficaz, puede utilizarlo naturalmente. Puede hacerlo por teléfono, también puede hacerlo por teléfono. Ahora bien, el Ministerio Público tiene la carga procesal de acreditar las circunstancias de haber efectuado la comunicación y por lo tanto las comunicaciones que emita deben tener algún respaldo que permita acreditar que las partes han sido emplazadas debidamente, ¿no? Entonces, se trata de comunicaciones análogas las que realiza el tribunal. Análogas, ¿por qué? Porque el Ministerio Público también puede realizar estas notificaciones por otros medios que simplemente que resulten idóneos. Y, y además de esta carga que tiene para efectuar su realización, recordamos la posibilidad que tienen los intervinientes para cuando no hayan podido ejercer un derecho o no hayan podido participar de una determinada actuación procesal por defectos de la notificación. Las partes tienen este derecho para pedir un nuevo día y hora. Entonces, habiendo visto que las comunicaciones del Ministerio Público están sujetas a este principio de informalidad, simplemente el Ministerio Público tiene que tener la posibilidad de acreditar de haber realizado la comunicación, pasamos ahora a analizar las citaciones que existen. Y las citaciones, que básicamente exigen la comparecencia de una parte o de un interviniente para la realización de una determinada gestión, pueden ser citaciones judiciales y del Ministerio Público. Cada una tiene distinto mérito, naturalmente, porque la persona que formula la citación o requerimiento de comparecencia son sujetos de distinta naturaleza. Vamos a ver primero las citaciones judiciales, que están tratadas en el artículo 33 del Código. El tribunal, cuando cada vez que tenga la necesidad de
de hacer comparecer una persona, va a comunicarlo, va a comunicarlo de algún modo que ordene la comparecencia del citado, ¿ya? Cuando sea necesario citar a una persona para llegar a cargo de una actuación ante el tribunal, esto se le va a notificar a la persona particular que se le requiera. ¿Qué menciones debe contener esta citación? Naturalmente tiene que indicar al tribunal al cual debe comparecer, así como su domicilio, la fecha y la hora, la oportunidad prevista para la audiencia que debe tener, y esta cuestión que es particularmente relevante, la identificación del proceso y cuál es el motivo de su comparecencia. ¿Por qué creen que es relevante que se le indique cuál es el motivo por el cual se le exige la comparecencia? Bueno, el motivo y la calidad en la cual se le exige la comparecencia es relevante porque la persona a la cual se le cite va a tener distintos derechos que ejercer si es que se le está citando como víctima, como imputado, como testigo, etc. Entonces, la comunicación que haga o la citación que haga el tribunal, junto con establecer todo esto, o junto con tener estas menciones, el tribunal, la fecha y la hora de la audiencia, la identificación del proceso, cuál es la razón o motivo por el cual se le exige, tiene que advertir a la parte a quien se cita las consecuencias que acarrea, digamos, la comparecencia injustificada. ¿Y cuál es esa advertencia en particular? A que posteriormente, si es que no concurre en la fecha citada, podrá ser conducido con auxilio de la fuerza pública y al pago de las costas también que se generen a partir de su falta de comparecencia. Además, también la citación debe contener una mención que es que se le informe a la parte a quien se cita que en caso de impedimento deberá avisar oportunamente y antes naturalmente de la fecha a la cual ha sido citada. En caso de incumplimiento a la orden de citación o que no comparezca básicamente la persona citada de manera injustificada, o perdón, en caso que el imputado no comparezca y esta no comparecencia sea injustificada, el tribunal está facultado para ordenar que el imputado quede detenido o sometido a prisión preventiva hasta que se realice la actuación correspondiente. Como podrán imaginarse, se trata de una sanción procesal bastante elevada o de una magnitud considerable, por cuanto el imputado podría llegar a estar privado de libertad por no comparecer. Debemos decir que esa situación, salvo que la inasistencia sea reiterada, digamos, o, o implique un alzamiento contra las órdenes del tribunal, tiene aplicación restringida. Eso es lo que podríamos mencionar. Ahí me salté. Finalmente, cuando la no comparecencia se trate, o tenga lugar respecto de testigos, peritos u otras personas, el tribunal podrá imponer arrestos hasta la realización de la actuación por un máximo de 24 horas y también imponer multas de hasta 15 unidades tributarias mensuales. Como podrán ver, las sanciones respecto al testigo, perito y otras personas son bastante menos graves que las que existen respecto del imputado, y eso es naturalmente en atención a la calidad de interviniente que tienen, digamos, a la distinta naturaleza de interviniente que tienen. Ahora bien, si es que el que no concurre a la audiencia o a la citación del tribunal fuera el defensor o fiscal, se aplica lo dispuesto en el artículo 287, que en términos bien simples es que en caso que no corresponda el defensor, se da curso a la declaración de abandono a la defensa,
y se le procede la asignación de un nuevo defensor, pero en el caso que no comparezca el fiscal, acá hay hay una obligación del tribunal de dar aviso de esto al superior jerárquico o al fiscal regional para que aplique las sanciones correspondientes asociadas a la no comparecencia. Eso era respecto a las citaciones que practica el tribunal. Y respecto a las que practique el Ministerio Público puede requerir la comparecencia de cualquier persona y citarla por cualquier medio idóneo. Nuevamente, digamos, se aplica la norma de flexibilidad de las formas, y en caso de que la persona citada no comparezca, el tribunal tendrá tendrá la facultad para requerir del juez de garantía que lo autorice para practicar esta citación con auxilio de la fuerza pública o conducirla compulsivamente, como dice el código. Respecto a la citación que formule el fiscal, cabe decir que el fiscal no está facultado para recabar la comparecencia personal de las personas que se indican en el artículo 300 del Código Procesal Penal. ¿Y quiénes son estas personas? El presidente de la República, ministro, jefe de las Fuerzas Armadas, en general gente que está sujeta a las normas generales de fuero que vimos en su oportunidad en materia civil. Ahora, si la declaración de esas personas fuera estrictamente necesario, se puede proceder a su citación con autorización previa del juez de garantía. Entonces, podemos decir que la citación del Ministerio Público es una orden de comparecencia, y es una orden porque, pese a que el Ministerio Público no es un tribunal de la República, es una autoridad, y una autoridad que tiene importantes facultades en la persecución penal, y por lo mismo el incumplimiento autoriza al fiscal a pedir al juez de garantía ordenar la citación o comparecencia de manera compulsiva. Vamos ahora, ¿a qué hora termina la clase hoy? 10:55. Sí, eso, iba Perfecto. 10:55. Entonces vamos a seguir avanzando con disposiciones comunes. Ahora vamos a hablar de las resoluciones y actuaciones judiciales. Naturalmente, la dictación de las resoluciones es una facultad de la esencia del ejercicio de la función jurisdiccional, y el artículo 40, en ese sentido, acuérdense que el ejercicio de la actividad jurisdiccional tiene tres momentos o fases de la jurisdicción: el conocimiento de la resolución y el hacer ejecutar lo resuelto. En ese sentido, el artículo 34 del Código Procesal Penal reitera lo que es la fase de ejecución o del hacer ejecutar lo resuelto, o la facultad de imperio que tienen los tribunales al reconocer este poder coercitivo, y en ese sentido señala que en el ejercicio de las funciones el tribunal puede ordenar directamente la intervención de la fuerza pública, y asimismo no solo puede ordenar la intervención de la fuerza pública, sino adoptar o disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ha ordenado. Entonces, no solo puede hacer cumplir sus resoluciones, sino adoptar medidas que tiendan a otorgar pleno efecto a las órdenes y mandatos que ha resuelto o que ha dispuesto, ¿no es cierto? Asimismo, el artículo 35, que también trata sobre las resoluciones judiciales, dispone que el ejercicio de las facultades jurisdiccionales le compete exclusivamente a las personas que se les confiere esta facultad, esto es, a los jueces de la República, de manera tal de que, como se trata del ejercicio de la jurisdicción, el ejercicio de un poder del Estado, el ejercicio de esta facultad está sometido a los principios de legalidad y es indelegable. Entonces, de manera tal que la delegación de las funciones en empleados subalternos
para realizar actuaciones que las leyes requieren la intervención personal de los jueces, va a producir la nulidad de las mismas. Entonces, sí que esto quiere, o se asocia principalmente con el hecho de que las facultades jurisdiccionales son indelegables. Finalmente, o sea, esas son como las normas que podemos decir, o sea, hasta ahora en materia de resoluciones, y mencionar además que las normas que establece el Código de Procedimiento Civil en materia de discusiones comunes son aplicables en subsidio, lo que es reiteración del artículo 52 que ya conocemos, ¿no es cierto? Pero en materia penal, además de estas reglas generales que existían en el procedimiento civil, hay ciertas normas específicas que merecen, o sea, que merecen un estudio por la relevancia que tienen. Y la primera de ellas es la que establece el artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, y dice relación con el deber de fundamentación de las resoluciones que se dicten en el procedimiento judicial. Este es un deber que existe en general para el ejercicio de cualquier actividad jurisdiccional, que es que las sentencias deben estar debidamente fundadas, ¿no es cierto? Y en ese sentido un deber general que constituye una manifestación del debido proceso, y además se constituye, digamos, como un antecedente que legitima el ejercicio de la persecución penal y el jus puniendi, y además de legitimarlo significa un control, porque al establecerse este deber de indicar cuáles son los fundamentos por los cuales se arriba a una orden o a una resolución, los particulares, digamos, y los ciudadanos podemos controlar que el razonamiento o el silogismo que contiene una resolución es válido, digamos, y no obedece a arbitrariedad u a otro fin. Entonces, esta exigencia de fundamentación que existe habitualmente en las sentencias de término, sentencias definitivas, en materia penal, se hace extensiva no solo a estas sentencias definitivas, sino a cualquier otra resolución, salvo aquellas que sean de mero trámite. Entonces, este de fundamentación alcanza a todas las resoluciones que dicten los tribunales con competencia en materia penal, salvo aquellas que sean de mero trámite, ¿no? Y este de fundamentación decimos que está establecido en el artículo 36, que es relevante que revisemos dos puntos de este artículo. Dice que la fundamentación se tendrá que expresará sucintamente, o sea, de manera breve, y no es necesario hacer largas, digamos, interminables justificaciones, sino que tiene que ser sucinta, pero con una precisión adecuada, cuáles son los motivos de hecho y los de derecho que permiten al tribunal basarse y llegar y adoptar una decisión, ¿no es cierto? Pero además de esto, que es como el reconocimiento como propio o natural del deber de fundamentación, establece un límite, porque el inciso segundo dice que simplemente referir cuáles son los documentos del procedimiento o determinados medios de prueba no implican o no constituyen, por así decirlo, la fundamentación de la sentencia. La fundamentación requiere no solo referir cuáles son los documentos, sino un análisis consciente y un análisis que debe explicitarse por qué de esos determinados hechos o de esos determinados antecedentes se deriva una conclusión en concreto. Eso respecto del deber de fundamentación de las resoluciones judiciales en materia penal. Ahora, también las normas sobre resoluciones en materia penal reconocen el principio de inmediación que ya habíamos visto como principio general del proceso penal, y lo hace extensible a todas las actuaciones del procedimiento, y que, como veíamos, que aquellas actuaciones o resoluciones que se efectúen por delegación de las personas que tienen la facultad para ejercer esas facultades, están expuestas
a la nulidad si es que no opera la inmediación del juez o efectivamente designado para conocer y resolver el determinado asunto, ¿no? Habíamos dicho que ahora también las normas sobre resolución en materia penal establecen ciertos plazos para el juez en la dictación de las resoluciones judiciales. Y uno se preguntará, ¿por qué se establecen ciertos plazos para el juez? Acuérdense que habíamos visto que el imputado tiene el derecho, naturalmente, a un juez natural, a un juez imparcial, a una sentencia fundada, pero a que no exista un procedimiento que se dilate eternamente, sino ojalá a conocer del resultado de la persecución penal dentro de un tiempo breve, porque esta incertidumbre de estar siendo perseguido en sede penal sin tener certidumbre de cuándo termina este proceso penal, constituye una afectación a la integridad psíquica de las personas, y por tanto este juicio breve o la persecución penal se encuentra acotada en cuanto al tiempo, constituye una parte esencial del debido proceso. Así es como el artículo 38 impone determinado plazo al tribunal para la dictación de resoluciones. Y eso, digamos, y estos plazos están dados dependiendo de la naturaleza de la resolución. Respecto a de los incidentes y de las cuestiones planteadas en audiencia o debatidas en audiencia, tienen que ser resueltas en audiencia. Entonces, hay un plazo hay una exigencia de inmediatez o de celeridad en la dictación de la resolución en la misma audiencia. Y respecto de las presentaciones que se hagan por escrito, digamos, fuera de audiencia, deberán ser resueltas, dice el inciso segundo del artículo 38, deberán ser resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud. Entonces, se establecen plazos concretos, específicos, brevísimos, de manera de dar curso al procedimiento con celeridad y así dar concreción a este deber a esta garantía del debido proceso, ¿no? Finalmente, vamos a las normas sobre el registro que establece el código. A diferencia de las normas de registro que establece el Código de Procedimiento Civil, que antiguamente era en la foliazón por escrito del expediente, actualmente el establecimiento de este expediente electrónico en materia penal, dado que rige el principio de oralidad, las actuaciones que se realizan de manera oral deben constar con algún registro, y este registro naturalmente tiene por el fin conocer y dar acceso, digamos, a la información, que también es un derecho que tiene todo interviniente en el proceso, en particular el imputado, de conocer cuáles son las gestiones que se realicen, y las cuales tienen que quedar naturalmente registradas, pero además controlar qué tipo de gestiones han efectuado el Ministerio Público y la Policía. Entonces tenemos que existen registros de actuaciones del Ministerio Público, como también registros de las actuaciones policiales, y finalmente el registro de las actuaciones judiciales. Ahí se establecen cuáles son las formalidades que tienen que tener este registro. En particular, no existen grandes exigencias de forma para estos efectos, sino que se establece nuevamente un deber, una carga general o en abstracto, y que dice relación con que el registro debe efectuarse por cualquier medio apto para producir fe que permita o que emita o garantice la conservación y la debida reproducción de sus contenidos, de manera tal que las partes puedan o se haga concreto este derecho de las partes a acceder a la información y a los antecedentes de la persecución penal. Entonces, el registro de las actuaciones ante los tribunales con competencia en materia penal se va a realizar de manera íntegra por cualquier medio que asegure su fidelidad.
sea audio digital, video, y en cualquier soporte tecnológico. Y esto está dado por la flexibilidad que exige el desarrollo tecnológico y, y reconociendo, digamos, un principio típico en materia de gobierno electrónico, que es la neutralidad, la neutralidad en materias de soporte tecnológico. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguimos. Bueno, habíamos visto que las actuaciones judiciales deben quedar registradas porque este registro permite conocer y controlar las gestiones que se realicen, y este registro de actuaciones son de libre acceso para los intervenientes, digamos, pero respecto de los terceros pueden en principio consultarlo cuando se trate de actuaciones que son públicas durante salvo que durante la investigación o durante la tramitación de la causa se restrinja el acceso por tratarse de cuestiones que podrían, o sea, que hace necesaria su reserva por temas de la sustentación misma del proceso o de la investigación, o bien porque el que se conozca públicamente de este tipo de información por parte de terceros podría alterar o perjudicar el principio de inocencia que rige en todo el procedimiento, ¿no? Ahí los artículos 42 al 45 finalmente establecen las normas sobre el valor del registro del juicio oral, y establece cuáles son las observancias de las formalidades, digamos, o sea, en este registro del juicio oral se permite dar cuenta de que se han cumplido las formalidades que supone este procedimiento, las personas que han intervenido y los actos que se han llevado a cabo en él, digamos. De manera tal que la omisión de ciertas formalidades que existan en el registro pueden privar valor al juicio oral, salvo cuando ellas puedan ser suplidas, digamos, con certeza, con certeza en base a otros elementos que se contengan, digamos, en el mismo procedimiento. El artículo 43 establece un deber de conservación de los registros, que mientras dure la investigación o el proceso respectivo, los registros van a estar a cargo del juzgado de garantía y del tribunal de juicio oral en particular. También se establecen las normas de procedimiento para en caso que resulten dañados estos registros. Y en el artículo 44 los derechos que tienen los intervenientes para acceder al examen del registro y de solicitar las certificaciones que estimen convenientes. El punto final respecto a las disposiciones comunes, porque recuerden que hemos visto ya notificaciones, citación, resoluciones, plazos, entre otras disposiciones comunes, es lo que se establece respecto del pago de las costas. El tema del pago de las costas en materia penal, la regla general es que el tribunal tiene el deber de pronunciarse sobre el pago de las costas al momento de dictar dos tipos de resoluciones, las que decidan incidentes o las que pongan términos al procedimiento. Así eso lo establece el artículo 45, este deber del tribunal de pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las costas sobre las cuales se tiene que pronunciar el tribunal? Las costas procesales y personales, sobre las cuales no nos vamos a profundizar, porque ya lo vimos en disposiciones comunes en materia civil, y las normas son las mismas las que aplican. Ahora, si se establece en el código la obligación de condenar en costas en determinados casos al tribunal. Entonces el tribunal está obligado a condenar en costa, por ejemplo, al Ministerio Público, cuando el imputado fuese absuelto o sobreseído definitivamente. Ahora, esa obligación tiene naturalmente una excepción, y que estará eximido de esta obligación de pago de costa del Ministerio Público cuando
cuando haya formulado la acusación, porque este deber de formular acusación se le ha impuesto judicialmente en el caso del artículo 462. Y ese artículo, en este caso está referido a los sujetos inimputables por enajenación mental, ¿no? Además de que esta condena obligatoria que existe en costa al Ministerio Público cuando un interveniente, cuando el imputado ya ha sido sobreseído definitivamente o absuelto, que es el caso obligatorio, eso es la contrapartida de los casos en que procede la condena en costa, o el tribunal está facultado para imponerla, pero también está facultado para eximirla total o parcialmente de ella, digamos. Entonces, sin perjuicio de que el tribunal tiene el deber de aplicar la condena en costa, en aquellas sentencias de término o aquellas resoluciones que resuelvan sobre incidentes, el tribunal puede eximir del pago de las costas en caso por razones fundadas, eh, y esos casos son los que se refieren a la aplicación de costas sobre el condenado, sobre la víctima que abandona la querella civil, el querellante que abandona la querella o el querellante cuando el imputado fue absuelto o sobreseído efectivamente. Finalmente podemos decir que hay personas que están exentas del pago de las costas, y estos son los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes. O sea, cuando uno comparece como representante o defensor de un interveniente, está liberado del pago de costas, pero no siempre, ojo. Digamos, el tribunal tiene la facultad para aplicar condena en costas personal al abogado o al fiscal o al mandatario del interveniente cuando se trate o el tribunal estime que existe un notorio desconocimiento del derecho o una grave negligencia, digamos, del abogado, fiscal o defensor en el desempeño de sus funciones. Entonces, ahí es relevante, digamos, porque si uno va a litigar en materia penal, no puede ir sin la debida preparación, bueno, principalmente porque se juega con las libertades personales de los defendidos, pero incluso los abogados podrían llegar a resultar haberse comprometido patrimonialmente al ser condenados en costa. Finalmente, en caso de que la tramitación del procedimiento y de determinadas actuaciones judiciales hagan necesario incurrir en determinados gastos a los intervinientes, el tribunal va a estimar su monto y ordenará la consignación anticipada que permita cubrir tales desembolsos. Ahora, en el caso que los intervinientes gocen de privilegio de pobreza, el Estado quien deberá asumir el costo de tales gastos. En atención a la hora vamos a dejar el régimen de la acción penal para la próxima clase y vamos a comenzar con el inicio del estudio sobre las medidas cautelares. Eh, vamos vamos a ver la parte general de las medidas cautelares y la citación. Eso. Nos despedimos entonces. Chao, profe. Hasta luego. Chao.